que se dan, ¿verdad?, a diario, y situaciones que se repiten a diario también son todas las infecciones, inflamaciones y diferentes consecuencias que tenemos en nuestra zona de la vagina, nosotras las mujeres, que hoy queremos evitar, aquellas cosas que a lo mejor creemos que no son tan malas y creemos que son inofensivas, pero Carazo está... Doctor, Pues, doctor, empecemos hablando de las infecciones y qué lo puede causar, y quizá vamos a ir haciendo repaso de una en una. Por ejemplo, ¿un condón olvidado? cualquier cuerpo extraño, un cordón olvidado o cualquier otra cosa puede eventualmente funcionar, digamos así, como un medio de cultivo que pueda generar algún tipo de infección. Eso es frecuente. No es muy frecuente que a la paciente se le olvide el condón realmente. Es como una cuestión muy evidente si salió con el condón y el hombre se lo quitó después o si no, y pues es muy evidente si sí o si no. Es difícil que a la paciente se le olvide. Lo que sí pasa a veces es que el preservativo puede quedarse adentro y la paciente, por temor o por alguna cuestión similar, no se introduce los dedos en vagina para retirarlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que se los casos donde, ¿verdad?, se retira? El material que es, aparte de ser, digamos, como una esponja Correcto. que almacena, además va a sostener ahí la sangre y el tejido endometrial que se produce con la menstruación. Entonces el tampón es un excelente medio de cultivo. Realmente es peligroso mantener el tampón más tiempo. Incluso todas las de cualquier marca tienen una advertencia en la caja que dicen que el uso del tampón en forma inadecuada puede llevar a provocar una cosa que se llama un shock tóxico, que realmente es un proceso bastante peligroso y con una alta tasa de mortalidad. Sí, claro, claro, que uno creyera que esto no va a pasar en esta situación. Que se nos vaginal. Ok, realmente es muy frecuente que ocurra y es poco frecuente que genere un problema grave. Lo que pasa es que sí, igual va a funcionar como medio de cultivo, genera humedad y en general todo lo que son hongos tienden a crecer en zonas a donde hay aumento de humedad. Igual es a nivel del organismo, si tenemos ahí algo que nos va a estar sosteniendo en un ambiente húmedo, pues va a proliferar un poco más la cantidad de hongos y eso nos puede generar una infección. Ahora, doctor, por ejemplo, en el caso de las irritaciones en esa zona, muchísimas veces se usan productos comestibles o algunas sustancias de sabores y de colores que pueden irritar esa zona. Ok, sí, tenemos que partir del hecho de que cualquier persona alérgica a una... Hay gente que es alérgica a inflamatorios, las pacientes pueden ser alérgicas a algún tipo de componente que tengan estos lubricantes o estas cuestiones. Igual, si hablamos de cuestiones comestibles, bueno, hay gente que es alérgica a la fresa, hay gente que es alérgica al chocolate, entonces pues, pueden producir reacciones alérgicas. Además, ya por sí mismos pueden el pH y al tiene un... Digamos que normalmente, así como hay bacterias buenas en el intestino que nos ayudan con la digestión, hay bacterias buenas en la vagina que nos ayudan a proteger contra infecciones, que es la flora bacteriana normal. Y eso se llaman lactobacilos o bacilos de Doederlein. Los bacilos de Doederlein mantienen... Comentar que eso Hace tiempo salió del mercado, entonces ya no contamos con eso. Muchas veces nosotros usamos, cuando la paciente tenía algún tipo de infección, darle primero el tratamiento y después completar con estos óvulos que eran básicamente lactobacilos liofilizados y la paciente restituye a su zona vaginal en forma natural. Hay gente ahora que habla de la aplicación de yogur, lo cual no se recomienda. A eso iba, porque uno oye ¿verdad? Sí. Hay muchas personas que se hacen, no una ducha, sino que se lo ponen, ¿verdad? Y Sí. esto pues nos puede cambiar el pH. En realidad no es lo más recomendable porque de por sí mucho del yogur tiene un pH que no es el pH adecuado para la vagina y entonces digamos que no hay ningún que eso nos va a
beneficio y más bien puede perjudicar en algunos casos. Hace unos días comentábamos sobre las diferentes sustancias, los gel lubricantes, ¿verdad? O los aceites, el uso retardante, por ejemplo, que también se utilizan en las relaciones sexuales y que esto pudiera eventualmente generar quemaduras, doctor. Sí, hay algunos productos, digo, hacer alérgico y eso es poco ocurrir. Va a usar, lo ideal es que use un lubricante neutro en base a agua, que es el mismo lubricante que usamos los ginecólogos o que usa cualquier médico para hacer un tacto vaginal. Y que en realidad es muy difícil que a una paciente le pueda producir una alergia. Si fuera un producto que es altamente alergénico, pues un porcentaje muy alto de las pacientes que van a una consulta ginecológica harían problemas alérgicos cada vez que se les hace un... Claro. Entonces, uno va a buscar usar un lubricante. Lo más recomendable es que sea un lubricante en base a agua, y de ahí en adelante cualquier cosa que agreguemos puede generar eventualmente algún tipo de problema. Si tiene algún tipo de saborizante, pues puede ser que la paciente haga reacción al saborizante. Si tiene algún tipo de colorante, hay algunos que... Hay unos que calientan, hay unos que generan, que lo que buscan es, hay pacientes que les gusta, parejas que les gusta experimentar, digámoslo así, cosas nuevas, que tienen un espíritu un poquito más aventurero, digámoslo así, y entonces buscan cambios en la sensación para esto. Y sin permiso del ministerio, o se estuvieron metiendo hace un tiempo sin permiso del ministerio. En este momento el ministerio tiene un control bastante estricto de eso, pero incluso uno iba y encontraba, por ejemplo, y una vez que yo tuve que presentar un tema de esto, y había uno que venía dentro del gel con Viagra, dentro del gel con marihuana. Pues no veo yo que tengan ningún sentido. Y la Viagra no se va a absorber por nivel transdérmico. Eso le iba a preguntar, el efecto... Es un efecto básicamente psicológico. Pero también se hablaba de esa sustancia puesta para un gel, sí, para mujeres inclusive. Lo que pasa es que la Viagra, el efecto de la Viagra es lograr mantener la erección. La Viagra... Los que se llaman regularmente, ¿o no? No, porque el retardante lo que hace, en teoría, es disminuir un poco la sensibilidad para que el hombre, sobre todo hombres que tienen problemas de eyaculación prematura, no logren o no eyaculen tan rápido. ¿Qué tan efectivos o qué tan no efectivos son? No sabemos. O sea, gran parte de eso, como le digo, es más efecto psicológico que otra cosa. Incluso hay más de un hombre que anda con una pastilla Viagra metida en la billetera, que tiene psicológica. Pero volviendo al asunto de los lubricantes, hay que tratar de buscar si primero la paciente normalmente no debería ocupar lubricante. Partamos de ahí para empezar. O sea, la paciente que tiene una buena excitación sexual debería producir una cantidad de lubricación normal y no un lubricante. A veces pues sí puede. Pausa, pospausia. Hay que recordar que mamá naturaleza es un poquito egoísta en ese sentido. Para mamá naturaleza, la única función de que un mamífero tenga sexo es que se embarace. Y al contrario, en las mujeres, en el ser humano, la gran mayoría de las relaciones sexuales no son buscando un embarazo, son buscando satisfacer otro tipo de necesidades. Entonces, no durante la menopausia. Y entonces mamá naturaleza dice, no, en este momento no se va a embarazar, entonces no tiene por qué tener relaciones. Claro, entonces no produce suficiente, exacto. Un lubricante nos puede ayudar un poquito. Pero sí tratar de buscar lo más sencillo, lo más adecuado. Ahora, otra cosa que nos llama la atención también cuando hablamos de diferentes elementos para introducirse en la vagina, cuando se ha hablado de los tampones, por ejemplo, con licor como se han dado... Ok, yo nunca lo he visto. Yo tengo un poquito más de 26 años de trabajar en ginecología y nunca he visto una cuestión así, no. Y no entiendo qué pueden pretender. Asumo que la introducción de cualquier tipo de compuesto alcohólico en la vagina, pues probablemente les va a arder como un demonio. Pero aparte de eso, no entiendo qué pueden estar buscando, qué pueden estar tratando de
de conseguir. ¿Qué tan cierto puede ser que eso causa, digamos, el efecto del alcohol, pero no, obviamente no tenés aliento a alcohol, pero sí causa el efecto de embriagarse, por decirlo de alguna manera? ¿Es posible? A través O de sea, hay una una opción posible en ese... mucosa, una cierta absorción, pero tendría que ser una cantidad industrial como para que llegue a producir un efecto realmente sistémico. No suena muy lógico el asunto, ¿no? Sí, la cantidad no podría ser. Ok, y después, doctor, los famosos desgarros, ¿verdad? Quizá por el tamaño del pene o por otro sinfín de cosas. ¿Qué realmente pudieran producirlos? Ok. Efectivamente, en algunos casos se pueden producir desgarros y durante relaciones sexuales tal vez un poquito apasionadas, digámoslo así, y en algunas posiciones en las cuales la penetración, por el ángulo de penetración, la penetración es más profunda. Entonces eso eventualmente nos podría generar algún tipo de reacción. Sin embargo, es poco frecuente. Es poco frecuente y en general no son cosas así como muy grandes. Ahora, tenemos que recordar que la vagina es un órgano total y completamente extensible por el cual sale un bebé. Correcto, sí. ¿Ok? Entonces, si es capaz de salir un bebé, pues no debería haber desgarros, incluso con cuestiones relativamente grandes. Obviamente, planteándose dentro de un punto de normalidad. Hay gente que tiene algún tipo de biches o de cosas raras que les da por hacer las cosas más exóticas que a uno se le ocurran y que obviamente pues no es correcto. Pero digamos, desde el punto de vista de relación es poco frecuente que ocurra, salvo en casos de que haya muy poca lubricación o, que eso sí es muy importante, en caso de que la paciente no quiera tener. Ponemos a pensar, veámoslo desde el punto de vista realista. Una paciente que, por ejemplo, ha tenido una vida sexual activa totalmente satisfactoria, que ha tenido 2 hijos y algún día, por esas desgracias del universo, es víctima de violación, esa paciente va a tener dolor y esa paciente probablemente va a tener desgarros. Claro. Y uno dice, ¿pero por qué? Si esa paciente de campo tenía violación de campo, quería no tener para tratar de evitar la penetración y eso es lo que produce que se llegue a producir un desgarro. Entonces, cuando algún ser sacado del infierno de estos agrede a una mujer, y digamos que anatómicamente la paciente no debe tener el desgarro, sin embargo, forzar tipo de excitación, entonces obviamente se producen ese tipo de cosas. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que queríamos repasar todas estas situaciones porque, bueno, las infecciones y todo lo que pasa en nuestra zona íntima queremos tenerlo claro y queremos además tenerlo totalmente saludable. Así que le agradezco muchísimo, doctor. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. ¿Listo? Del NIN, o conocido como el árbol de la salud. Nos acompaña don Mario Flores, quien nos va